Hola, soy Martín Castillo y voy a hablar sobre la película Garaje Olimpo. Para empezar a hablar de la película, primero hay que hacer un breve resumen de lo que pasó en ella. La película muestra a una joven llamada María que trabaja como de profesora a gente pobre en las villas. Una mañana ella es secuestrada y llevada a uno de estos centros clandestinos de detención, donde allí, mientras la torturan, la silencian y la hacen confesar, descubre que uno de los torturadores es Félix, un hombre que está enamorado de ella. Ahí Félix intenta de todas maneras ayudarla para que salga de ahí y salga con vida justamente. Yéndonos con el análisis de la película, se puede ver claramente cómo está situada en la dictadura militar entre 1976 y 1984 y se puede ver claramente el terrorismo de Estado, donde las personas que estaban en contra del justamente Estado o de las ideas del gobierno eran torturadas, silenciadas o censuradas a través de la tortura. En la película se muestra por dentro cómo eran estos centros de detención, que eran lugares grandes, que estaban escondidos y tenían habitaciones que eran como celdas o calabozos. Este lugar era oscuro, en su mayor parte silencioso. Dentro de las habitaciones abundaba el dolor y los gritos. En la película se puede ver claramente cómo era el terrorismo de Estado, cómo los soldados iban, secuestraban a las personas, las llevaban a estos centros y allí las torturaban o las hacían desaparecer. En la película se muestra muy crudamente cómo era el trato, que lo hacían de una manera muy dura, sin tener un poco de empatía o piedad. El sistema económico utilizado en esta época fue el neoliberalismo, que es un sistema que abarcaba el tema de privatizar todas las empresas estatales, dejando así un gran número de pueblos separados de la modernización y llevándolos a la pobreza, así aumentando el nivel de pobreza en el país. Una de las escenas que más me impactaron fueron cuando un soldado estaba torturando a una persona y ésta se queda sin pulso. Entonces llama a un doctor y este la revive y sigue torturándola como si fuese normal, con una normalidad que me parece inhumana. Y la otra fue cuando estaban por torturar a María y entra Félix y trata de que no sean tan duros con ella. Perdón por esto, María. No, ¿por qué me haces esto? Voy a tratar de que seas libre, pero No, eso lo va a hacer hoy. no, Confía en mí. Confía en mí. no, por Llegó el favor. momento de confesar, ¿eh? Perdón, No, siento, no, María. bro, no, yo Lo no sé siento, nada, no María. sé nada, no sé Lo nada, siento, por Me favor. va a decir No, todo lo que yo quiero. no, por favor, no. Todo lo que yo Lo quiero. siento, No, María. no, no. ¿Y vos? ¿Estás enamoradito? ¿Estás tan? Ya está, No, por favor, Decime no. que tengo lo que quiero. Decime lo que quiero. Decime lo que quiero. Hola, yo soy Valentino Oviedo y voy a hablar sobre la película documental de Memorias del Saqueo. Memorias del Saqueo es una película documental donde Pino Solanas muestra con imágenes reales y testimonios cómo Argentina fue destruida durante las décadas previas a la crisis del 2001. La película cuenta cómo el país fue sufriendo un proceso de corrupción, endeudamiento y privatizaciones que dejaron a muchísimas personas sin trabajo, sin servicios públicos y sin derechos. A lo largo del documental se ve cómo la pobreza empezó a crecer de una manera drástica y cómo mucha gente quedó excluida. También aparecen escenas muy fuertes respecto a lo social, como por ejemplo fábricas que estaban abandonadas o cerradas y familias que vivían en la pobreza. Esta película muestra claramente que la crisis no fue de repente, sino que fue un resultado de años de decisiones políticas que beneficiaron a unos pocos, mientras la mayoría se había quedado en la pobreza. Todo esto termina explotando más o menos entre el 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando muchos argentinos salen a las calles para reclamar y enfrentar la represión. De lo que se habla mucho es de que tratemos de no cometer los mismos errores para no llegar a los mismos resultados. Hola, soy Francisco Rotela y voy a hablar sobre la película Pisa Birri Faso. Pisa Birri Faso, una película argentina situada en los años 90, en la cual
la cual en la película se trata de 5 personajes, 5 chicos marginados que viven en la ciudad de Buenos Aires, que por las decisiones del gobierno no tienen oportunidades de trabajo, no tienen una oportunidad de generar dinero, y la única salida que le ven a esto es salir a robar por las calles de Buenos Aires para vivir el día a día, ya que por distintos factores no tienen oportunidades de trabajo como si tenían otras personas. En la película se ve que este grupo de chicos son personas que no tienen una educación decente, y que lo único que piensan es vivir el día a día robando a la gente por no poder conseguir dinero para sobrevivir en la sociedad de la Argentina de los años 90. Una de las escenas de la película que refleja lo que vivía la sociedad en ese momento es cuando el cordobés, uno de los personajes principales, quiere escapar a Uruguay para comenzar una nueva vida, ya que aquí en Argentina no tiene ningún tipo de oportunidad, ya que por decisiones del Estado dejaron a muchísimos jóvenes afuera del sistema laboral, llevándolos a un camino de pobreza máxima. Entonces quieren escapar para tener un futuro mejor. Otra de las escenas que demuestra la corrupción que había en las calles en ese momento es cuando los delincuentes, luego de salir de un robo, se les detiene el auto y aparece un policía a ayudarlos, y cuando le pide los papeles del vehículo no los tienen, y en vez del policía llevarlos detenidos como tendría que hacerlo, es sobornado con dinero que peor todavía es dinero sucio, es decir, que no es dinero ni siquiera del bolsillo de estos chicos, sino que es robado, por lo cual muestra la corrupción que había en ese momento en la Argentina. Tres, dos, uno, ya. Che, que bien que nos salió el robo, Sí, boludo. Mucha plata, Esto nos va a rendir, Esto nos va a rendir. Me salió muy bien, te felicito. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pará, es algo del capó, boludo. Dale. No, si lo va a cortar igual. Y ahora anda a pedir el... Baja la ventanilla, por favor. Sí, por favor. ¿Papeles del auto? Sí, disculpe, oficial, no los traemos. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Y no sé, vos. ¿Cuánto querés? ¿Cuánto tienen, gordo? 200 pesos. Déjame ver. Suena segura. Pueden seguir adelante, chicos. Hola, soy Bautista Chávez y voy a hablar sobre las películas Infancia Clandestina y Luna de Avellaneda. La película Infancia Clandestina se caracteriza por la inestabilidad política y la violencia creciente, donde el personaje principal es Juan en su casa y Ernesto en la escuela, donde el peronismo fue el factor principal, como en 1943 hasta 1955, que a esta etapa se la denominó peronismo clásico, donde el Estado se enfocaba en la justicia social y la industrialización por sustitución de importaciones, el ICI. Luego, en 1955 hasta 1973, fue una etapa de gobiernos inestables y dictaduras, donde allí fue el surgimiento de las organizaciones guerrilleras. También en 1976 hasta 1983 fue una época de dictadura cívico-militar y se implementó el terrorismo de Estado y se cambió a un modelo neoliberal. Infancia Clandestina pasó por la etapa más oscura de Argentina, entre 1976 y 1983, teniendo un terrorismo de Estado, ya que muestra cómo el Estado se convierte en la principal amenaza. En el sistema económico se implementó una profunda transformación económica hacia un modelo neoliberal, abandonando la ICI.
obteniendo como consecuencias desaparición forzada, exilio y ocupación militar. La película no se trata solo de un club. El Club Luna de Avellaneda es un espejo que muestra lo que le pasó a la Argentina durante muchos años, donde el personaje principal es Maldonado, interpretado por Darín. Maldonado es la figura central y el motor de la trama. Su vida está íntimamente ligada al club, ya que nació allí y es el socio que lucha incansablemente por evitar que el club sea vendido y se convierta en un casino. El contexto histórico entre 1943 y 1983 fueron muy distintos, ya que desde 1943 a 1975 Argentina era un país con muchas fábricas y el gobierno ayudaba a la gente, daba trabajos, derechos, etc. También en ese ambiente la gente de barrio tenía dinero y tiempo libre. Por eso los clubes como Luna de Avellaneda estaban llenos, vivos y fuertes. Pero en 1976 hasta 1983 fue una época de quiebre, donde el gobierno militar tomó el poder y empezó a desarmar las fábricas y a disminuir la ayuda social. Esto hizo que la gente del club, los trabajadores, empezaran a perder su trabajo y estabilidad. Antes el gobierno era como un papá protector, que hacía que el club funcionara. Después el gobierno se alejó y dijo, sálvese quien pueda, que el mercado decida. Sin ayuda del Estado, el club se fue a la quiebra. La gente del club era obrera y trabajadora. Cuando el país cambió de un modelo de hacer cosas a uno de ganar dinero fácil, los socios del club se quedaron sin trabajo. La peor consecuencia es que la zona del club se desarma. El club ya no era un lugar de encuentro, sino una propiedad para vender. La película Infancia clandestina se caracteriza por la inestabilidad política y la violencia creciente, donde el personaje principal es Juan en su casa y Ernesto en la escuela, donde el peronismo fue el factor principal, como en 1943 hasta 1955, que a esta etapa se la denominó peronismo clásico, donde el Estado se enfocaba en la justicia social y la industrialización por sustitución de importaciones, el ICI. Luego, en 1955 hasta 1973, fue una etapa de gobiernos inestables y dictaduras, donde allí fue el surgimiento de las organizaciones guerrilleras. También en 1976 hasta 1983 fue una época de dictadura cívico-militar y se implementó el terrorismo de Estado y se cambió a un modelo neoliberal. Infancia clandestina pasó por la etapa más oscura de Argentina, entre 1976 y 1983, teniendo un terrorismo de Estado, ya que muestra cómo el Estado se convierte en la principal amenaza. En el sistema económico se implementó una profunda transformación económica hacia un modelo neoliberal, abandonando la ICI, obteniendo como consecuencias desaparición forzada, exilio y ocupación militar. Hijo, por favor, ¿puedes venir acá, por favor? Nada, hijo, te llamo para contarte. Capaz no tenés la edad correspondiente, pero esta etapa de Argentina es complicada. Estamos sufriendo muchos secuestros, desapariciones, torturas. Así que nada, te cuento porque con tu madre estamos preocupados y queremos solo decirte para que estés con cuidado. Vas a recibir la educación correspondiente, vamos a llevarte a la escuela con tus amigos. Y nada, lamentablemente no vas a poder salir a la calle a jugar, pues la verdad que estamos muy complicados con el tema de que te pase algo. ¿Sí? ¿Ese cuchillo? Es por miedo, seguridad, que yo salgo a las calles con esto, a buscarme la vida, a ayudarlos a ustedes y nada, eso. Nada para decirte. Bueno, papi. Hola, yo soy Felipe González y voy a hablar acerca de la película La Historia Oficial. La Historia Oficial, dirigida por Luis Puenzo, es una película argentina que se mete de lleno en una heladería más profunda del país, la dictadura militar y sus consecuencias en la vida cotidiana de la gente. La historia gira en torno a Alicia, una profesora de historia que lleva una vida aparentemente tranquila junto a su marido Roberto, un empresario exitoso, y su hija adoptiva Gaby,
Pero esa normalidad empieza a desmoronarse cuando Alicia empieza a sospechar que la niña podría ser hija de una desaparecida. Desde el principio, la película muestra cómo el impacto de la dictadura se metió en lo más íntimo de la vida de las personas. Aunque muchos, como Alicia, preferían no mirar o creían en la versión oficial de los hechos, el terror estaba presente. Amigos que desaparecían sin explicación, miedo a hablar y un silencio que pesaba más que las palabras. La vida cotidiana se mostraba normal, pero detrás había un país quebrado por el miedo a la censura. La verdadera búsqueda de Alicia es el eje central de la historia. Empieza siendo una mujer ingenua, convencida de que todo lo que le contaron es cierto, pero a medida que empieza a investigar, su mundo se da vuelta. Esta búsqueda simboliza la necesidad que tuvo toda una sociedad de reconocer lo que realmente pasó, de dejar de mirar para otro lado. En el contexto histórico, representa a los argentinos que después de la dictadura empezaron a preguntar, a exigir justicia y memoria. Alicia se convierte en el reflejo de esa toma de conciencia colectiva. La película también retrata el rol del Estado durante la dictadura, con mucha claridad. El Estado, que debería proteger a sus ciudadanos, se transformó en una máquina de represión. En la historia se ve cómo el poder económico, político y militar se mezclan para tapar la verdad. Roberto, el marido de Alicia, representa esa clase social que se benefició del régimen y que prefiere no hablar del tema. En cambio, Alicia empieza a representar a quienes animaron a mirar más allá de lo cómodo. A lo largo de la historia, Alicia cambia profundamente, pasa de ser una mujer obediente que repite lo que dice el manual, a una persona que se anima a cuestionar todo, incluso su propia vida. Ese cambio significa el despertar de la conciencia, el paso de ignorancia al compromiso, de la comodidad al dolor, de saber la verdad. No es un cambio fácil ni feliz, pero sí necesario. Al final, cuando se enfrenta a Roberto y decide no callarse más, Alicia simboliza la lucha de miles de argentinos que eligieron la memoria frente al olvido. Sin dudas, la etapa del proceso de reorganización nacional es la etapa más presente en toda la película. La historia muestra claramente las consecuencias de la última dictadura militar, las desapariciones, el miedo, la censura y el robo de bebés. Todo lo que vive Alicia, cuando empieza a sospechar que su hija Gaby podría ser hija de una desaparecida, representa lo que pasó con cientos de familias durante ese periodo. Hay una escena muy fuerte cuando Alicia habla con su amiga Ana, que le cuenta cómo fue secuestrada y torturada. Esa parte muestra lo que el Estado hacía con los que pensaban distinto, los desaparecía. También se ve el miedo constante de los personajes, el silencio, el mejor no te metas, el reflejo del terror que impuso el gobierno militar para controlar la sociedad. La otra etapa que se nota mucho es el gobierno de Raúl Alfonsín, aunque no se menciona directamente, y la transición a la democracia. La película fue filmada justo después de la dictadura, cuando Argentina empezaba a hablar del pasado, a preguntar, a buscar justicia. El cambio de Alicia, de creer en la historia oficial, a querer saber la verdad, representa lo que vivió la sociedad en ese momento, el despertar después del silencio. El país estaba saliendo del miedo y empezando a reconocer lo que había pasado con los desaparecidos. Y en ese sentido, la historia oficial refleja ese espíritu del gobierno de Alfonsín, la necesidad de memoria, verdad y justicia. Porque vos vas a grabar mi cena. No importa, porque está Es mi hermana. Alicia, ¿sos vos? Ana. Hola, Alicia. Hola, chiquitín. ¿Cómo estás, chiquitín? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Hace tanto tiempo que no nos vemos. Y estuve fuera del país, me han secuestrado y me han torturado. ¿Secuestros? ¿Cómo? Sí, me han secuestrado, muchas madres, muchas familias han entregado hijos a otras familias. ¿En serio me estás diciendo? ¿Y de dónde piensas que viene Gaby? Gaby. ¡Cortalo! No puedo creer que mi hijo sea toda una mentira. No.